En este video vamos a hablar de la curva de Beveridge. La curva de Beveridge es una relación estadística entre la cantidad de vacantes y la cantidad de gente desempleada en una economía. En este gráfico se representa una curva de Beveridge. Como ven, en las ordenadas tenemos un índice de vacantes, que es la cantidad de vacantes como proporción del empleo, y abajo en las abscisas la tasa de desempleo. ¿Okay? Lo que se ve en el gráfico es una serie de tiempo. Como ven, parte ahí arriba a la izquierda en enero del 51 y cada punto representa un mes y vemos la trayectoria de esta curva a lo largo de los años hasta llegar a la década de los 2000. Fíjense, parte arriba a la izquierda, sube un poco más hacia arriba a la izquierda, después va bajando, etcétera, etcétera. Esta curva se ha ido desplazando hacia la derecha, después a finales de los 90 volvió hacia la izquierda y vemos que acaba, en los datos que tenemos acá abajo, está el último punto de esta serie de datos. La curva de Beveridge se puede usar para distintas cosas en macro laboral. Por ejemplo, permite entender si el emparejamiento que opera en el mercado laboral es eficiente o no. ¿Okay? Entonces, en este gráfico tenemos dos curvas de Beveridge potenciales. La verde correspondería a un emparejamiento más eficiente que la gris, en el sentido de que se acerca más del origen. ¿Okay? Si toma tiempo llenar una vacante o toma tiempo encontrar un trabajo, emparejarse con alguien, en este caso la curva de Beveridge debe estar lejos del origen, porque la gente va a permanecer en el desempleo mucho tiempo, mientras que un mercado laboral eficiente debería corresponder a una curva de Beveridge más cercana al origen. Entonces, es una primera cosa que uno puede ver usando una curva de Beveridge. Entonces, volviendo al gráfico anterior que tenemos acá, cuando se desplazó a partir de los 50 la curva de Beveridge hacia la derecha, es tentador decir que el mercado laboral operó durante este proceso, de manera cada vez menos eficiente. Y en gran parte de este desplazamiento de la curva de Beveridge, alguna gente dice que se debe a cambios estructurales en la economía, como por ejemplo la caída en el sector manufacturero y la subida de los servicios. Son dos sectores que no conversan necesariamente bien uno con el otro, y esta heterogeneidad de sectores puede que haya creado esta dificultad para juntar vacantes con desempleados. Esa es una primera cosa que se puede ver. La otra cosa que se puede ver con curva de Beveridge es intentar entender qué tipo de shock afecta a la economía. Típicamente la literatura ha hablado de dos tipos de shocks: shocks de reasignación. Los shocks de reasignación típicamente generan una correlación positiva entre desempleo y vacantes. Los shocks de reasignación son shocks que implican el traslado de trabajadores y de trabajos de una parte de la economía a la otra. Un ejemplo, para Chile en los años 70 se liberalizó el comercio, y durante este procedimiento de liberalización murieron empresas chicas no exportadoras y se desarrollaron más las grandes empresas exportadoras. Entonces, durante este tiempo se destruyen empleos y se crean otros empleos. Como se destruyen empleos, sube el desempleo, pero como además se crean empleos, también deberían subir los vacantes. Por lo tanto, deberíamos ver una correlación positiva. Por otro lado, la literatura ha hablado de shocks agregados. Tenemos acá un ejemplo de un shock agregado negativo. Y esos shocks agregados suelen generar una correlación negativa entre desempleo y vacantes. Entonces, el paso del punto A al punto B, acá en ese gráfico, correspondería a una recesión que afectaría todos los sectores de una economía. Y durante esta recesión sube el desempleo y también vamos a tener unos vacantes.
¿Ok? Entonces, gracias a la curva de Beveridge, podemos ver cuánto de los movimientos del desempleo se debe a shocks de reasignación o cuánto se debe a shocks agregados. Dado que la curva suele ir de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, o lo contrario, dado que vamos de una esquina a la otra, esto sugiere que la correlación es negativa entre vacantes y desempleo, por lo que vemos en este gráfico sugiere que los shocks agregados deberían ser más importantes que los shocks de reasignación. Bueno, esto es una curva de Beveridge. Si vuelvo a los videos anteriores que habíamos visto, habíamos dicho que la tasa de desempleo de estado estacionario se podía calcular en el modelo básico de búsqueda de la siguiente manera. ¿Okay? Entonces, teníamos la tensión del mercado laboral que nos daba la probabilidad de encontrar un trabajo, que permitía, si tomamos su valor en estado estacionario, identificar la tasa de desempleo. ¿Okay? Esta ecuación es una relación entre U y teta, pero perfectamente, dado que teta se define como el ratio de V sobre U, implícitamente describe una relación entre V y U. Lo interesante de esta curva es que si la representamos en el espacio V y U, es que justamente va a describir una relación decreciente entre las dos variables. Una relación que opera en el estado estacionario, por supuesto, pero decreciente. Que es interesante porque permite replicar esta correlación negativa de la cual hablé hace un rato, que observamos en los datos. Y entonces conocer el teta de la economía nos permitiría dar el ángulo. Entonces teta sería este ángulo. Acuérdense, teta es el ratio de V sobre U. Entonces, conociendo el ángulo, uno puede identificar el desempleo de estado estacionario y las vacantes de estado estacionario. En el caso de un teta alto, puedo considerar un teta puedo considerar un teta más bajo, por ejemplo este ángulo, lo voy a llamar teta prima. En tal caso, un teta más bajo generaría un desempleo más alto y unas vacantes más bajas. Bueno, esto es un video sobre la curva de Beveridge. Como ven, la primera ecuación que vimos del modelo básico de búsqueda potencialmente puede generar esta curva. En el próximo video vamos a entrar un poco más en la economía del modelo, introducir ecuaciones de Bellman para poder identificar justamente el teta de equilibrio.